por el fuego, para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego, para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de Yerili. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a dónde está mi habitación. Ay, Santo, se está siendo procesado, debes darle gloria. Estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Llama tu atención. Estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a dónde está mi habitación. Se está siendo procesado, debes darle gloria. En el desierto es que se adora. Ay, donde puedes ver mi gloria. En el desierto es que te envío columna de fuego y columna de fuego. En el desierto es que hago fiesta. Ay, es que me con mis hijos. Si estás siendo procesado, recuerda estoy de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a dónde está mi habitación. Se está siendo procesado, debes darle gloria. Te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Gracias, Santo. Gracias, gloria a Dios. Buenos días, buenos días. Gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoski Piñango en compañía de su amada pastora Yerili de Piñango. Buenos días, ¿Por qué queridos te ríes, hermanos. pastora? Yo no sé cantar, pero quería repetir la canción y el pastor me la cortó. Ya no hay tiempo, Ya Yerili. no hay Vamos a tiempo. empezar. Buenos días, bienvenidos a este devocional. Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos, hermanas, colegas, primo, familia que se conecta. Primo, Si es que cuñado, se suegro. conecta. Bienvenido a este devocional. Es un devocional de verdad que va a traer una palabra que va a transformar o va a bendecir nuestros corazones, como siempre le decimos, porque
La palabra de Dios es una espada de doble filo que es tan cortante para allá como para acá. Créeme que si a ti te toca, a ti te bendice, nosotros salimos bendecidos con cada devocional que hacemos aquí en el Rico Café en la mañana. Porque es una espada de doble filo. Es una espada de doble filo y esa presencia que se desborda en este lugar, yo sé que se desborda allá cuando tu corazón está dispuesto a recibir y a escuchar lo que Dios trae para ti. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es extremadamente bueno, licenciado. Todo el tiempo Dios es bueno. Y tú sabes cómo sabemos que Dios es bueno, lo que hemos probado, lo bueno que es Él. ¿Ah, pastora, licenciada? Así es. Mucha gente no puede ser testigo de algo que no ve ni vive. Si tú has pasado por un proceso y sigues amando, es porque sabe que lo has vivido. Sabe de dónde Dios te sacó o dónde Dios te llevó, porque dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. O sea que es el mismísimo Espíritu Santo. Porque te mismo forma, Dios te forja. que te lleva al desierto a formarte, a forjar esa piedra preciosa, a forjar ese oro, a formar esa joya para el hacer con nosotros algo excepcional. Excepcional, pastora licenciada. Mira cómo dice este título, pastora. En medio de tu proceso, Dios está para consolarte. ¿En medio de qué? En medio de tu proceso Dios está ahí para consolarte. En medio de tu proceso, Dios está ahí para consolarte. Gloria a Dios. Y a veces no lo ves, crees que estás solo y resulta que ahí está papá a tu lado. Yo vuelvo y repito, hay críticos en las redes sociales. En el tiempo de antes no había internet, pero habían críticos que los vecinos, los hermanos en Cristo, los sacerdotes de la iglesia, pastores, líderes, apóstoles, sacerdotes, habían críticos en ese tiempo. Así es. Eso sí es cierto. Y esos críticos, obviamente no era como en estos tiempos, ¿no? Pero de una manera u otra esos críticos pegaban duro en el corazón de esa persona. Le hacían daño a las personas para sentirse bien ellos. Pero si tú te vas al caso de Dios, Dios te consuela. En medio de tu proceso, Dios está para consolarte. El título de este mensaje: en medio de tu proceso, Dios está para consolarte. David, pastora, David era un hombre que pecaba impresionantemente. Pero en los momentos duros de su vida, él corría para pedirle perdón a Dios y que él sea el que lo consolara. El hombre no lo iba a consolar. Hasta el profeta le dijo: Dios te va a matar a ti. Eres tú el que Dios quiere matar. ¿Y a dónde corrió Dios? David. A Dios. A Dios, para que lo consolara en medio de su desastre de vida. Mira, pastor, yo sé que hay veces que nosotros mismos entramos a un desierto, ¿no? Es muy diferente a que Dios te lleve a un desierto a que tú entres en un desierto. Muy distinto, pastora, muy distinto, licenciada en explicación. Pero hay momentos en que no precisamente porque obviamente estamos propensos a pecar, estamos propensos a fallarle a Dios a diario. Por eso es que tenemos que ver esa cruz diario. Al levantarte, lo primero que tienes que ver es esa cruz donde llevas todo ese pecado, esa carne que necesita ser crucificada a diario, sí. Pero hay momentos en que, a pesar de que tú estás ahí, tú te sientes como que, mira, el enemigo va a llegar en esos días en que estás siendo procesado, en que estás metido en tu desierto, a decirte: todo esto es por tu culpa, todo esto es porque hiciste esto, o porque hiciste lo otro, o porque esto, porque lo otro. Pero Dios aprovecha esos momentos en tu vida para trabajarte y para procesarte. Cuando no eres tú el que se está metiendo en ese proceso. No sé si me están comprendiendo. No, pastor, explícanos mejor. Vea, a veces nosotros, el Dios te lleva al desierto. Dios usa cualquier
proceso, cualquier causa, cualquier circunstancia para llevarte a ese desierto y procesarte. Y el enemigo en medio de ese proceso va a querer hacerte entender y ver que es por tu culpa y que es por lo que tú hiciste. Te va a recordar el mínimo fallo que tú hayas cometido para decirte es porque hiciste eso. Y de repente es que Dios está trabajando en tu corazón, forjando tu corazón para sacar algo mejor de ti. Ahí está perfecto, pastor. Y es que no dejamos entonces que Dios haga ese proceso porque empezamos a dejar que el enemigo arroje sobre nosotros un espíritu de culpa. Es tan brutal eso de espíritu de culpa, pastora. Mire, llega un momento que hay gente que tiene espíritu de culpa y hay gente que tiene un espíritu de queja, pastora licenciada en explicación. ¿Por qué le comento esto, pastor? El pueblo de Israel le dijo al pueblo, Dios le dijo al pueblo de Israel, sal al desierto y celébrame fiesta. ¿Quién puede celebrar una fiesta en medio de un desierto o un proceso? Nadie. La única forma de que tú celebres una fiesta en medio de un desierto, un proceso, es que Dios esté en el asunto. Pero el pueblo de Israel tenía un Dios bueno, los ayudó a salir, los hizo libres, los llevó al desierto para pasar un desierto primero para llegar a la tierra prometida, y ellos se quejaron y no pudieron llegar. Es duro, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos quejado por algo que nos ha pasado, nos está pasando y terminamos más bien alejándonos de la bendición de Dios? Yo recuerdo que hace años estábamos pasando por un proceso duro de escasez, donde había muchas cosas que cancelar y no había ingresos, o sea, estaba suave el trabajo, estaba todo. Y entonces me siento sola ahí, porque en ese tiempo trabajaba sola, no trabajaba con mi esposo. Me siento sola ahí, entonces veo que tengo rato sentado y no llega nada, no llega nadie. Y yo decía, Dios, tú eres el que me vas a proveer, pero yo no le voy a dar gusto al diablo, dije yo, ¿no? Y agarré en ese tiempo y coloqué alabanzas y empecé a cantar y a adorarle y darle gloria a Dios. Y mi esposo llega y me ve como que, ¿en serio? Mi esposa, bueno, está adorando en medio del desierto. Fue lo que él dijo y siguió a buscar lo que iba a buscar. Y yo sí, porque ¿para qué darle gusto al enemigo quejándome y diciendo cosas de las que después me puedo arrepentir? Mejor adoro y eso trae paz. Y wow, me gozo porque ayer o anteayer, no sé, en la palabra del domingo fue, que decía que los beneficios del verdadero gozo. Del verdadero gozo, ¿no? Y entonces es ahí, en medio por algo Dios te manda, y nosotros vemos a Dios como que, ay, papá Dios sí es, ¿cómo va a decir háganme fiesta en el desierto? Si es cuando uno se siente mal que va a estar buscando de adorarle. Pero Él dice que en medio que gózate, porque Él va a darte nueva fuerza y va a darte gozo. Y en ese momento yo experimenté ese pasaje bíblico, porque es en medio del desierto donde Él está ahí para consolarte, pero te va a consolar cuando lo buscas, no cuando empezamos a quejarnos. Duro, ¿no? ¿Y sabes por qué, pastora? Porque el pueblo de Israel, para entrar en el contexto de lo que queremos explicar, en medio de tu proceso, Dios está ahí para consolarte. Le pidieron a Dios, el pueblo de Israel, pastora licenciada en pueblos. El pueblo de Israel le pidió a Dios, le rogó, dice la Biblia, que le rogaron a Dios que los defendiera y los sacara, los dejara libres, los libertara de la opresión del faraón. Gimieron tanto que Dios los escuchó, pastora. Pero apenas Dios los llevó al desierto, se empezaron a quejar. Así es. ¿A pastora licenciada en quejadera? ¿O pastora licenciada en victoria? Pastora licenciada en victoria. El pueblo de Israel le rogó a Dios para que los sacara del desierto y los libertara de la esclavitud del faraón.
Pero Dios escuchó su oración y los llevó al desierto antes, porque él podría hacer así, como por arte de magia, sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. No, los tuvo que primero pasar por un desierto. Pero ellos no querían el desierto, ellos querían la tierra prometida. Pero ellos necesitaban ser procesados para poder entrar a recibir lo que Dios les dio. Porque mira que Dios los sacó con oro, con plata, con bienes y riquezas, ¿verdad que sí? Y esa misma bendición la usaron para hacer un Dios de un becerro de oro. Así somos muchos cristianos, pastora. En este caso, en este contexto donde yo quiero entrar, así como una llamada que me hizo un hombre que yo le predicaba, el hombre lloraba, se quebrantaba y me decía, yo quiero cambiar, hermano, yo quiero cambiar, tú eres un hombre de Dios, yo quiero cambiar, quiero hacer las cosas bien, no quiero serle fiel a mi esposa, quiero serle fiel, quiero portarme bien, quiero ser un ejemplo de hombre, quiero hacer esto. Y yo le predicaba y el hombre lloraba, se quebrantaba y quería ser así, quería cambiar su vida. Pero vuelvo y le digo, hay gente que se comunica conmigo y empieza a recibir de Dios. Y yo le comento que se congregue en una iglesia, claro que sí. Pero buscan iglesias que, yo no sé qué iglesia buscan. Apenas se convierten en la iglesia o empiezan a congregarse, ¿no? Se convirtieron conmigo por teléfono. Pero empiezan a congregarse en cualquier otra, una iglesia religiosa, de religión organizada o religión al extremo. Y ese hombre me hace una llamada, después que nos la llevábamos, estábamos llevando bien, el hombre recibía de Dios, orábamos juntos, lloraba por él, recibía todo lo que yo le decía. Un día me llama, porque es un hombre que me conoce en el pasado, pero conocía mi presente, ¿no? Pero conocía mi pasado y conocía mi presente, pero cuando no era cristiano. Cuando se convierte ese hombre, me llama por teléfono, pastora licenciada. Ese hombre me llama y me dice, te voy a dar un versículo bíblico. Vamos a buscarlo. Ajá, ¿cuál es? Primera de Timoteo, pastora. Vamos a buscar Primera de Timoteo. Ese hombre, después que se convierte, pastora licenciada, me da un versículo bíblico. Me dice, tú no puedes ser pastor. Yo dije, ¿qué pasó a este man? Te vengo a exhortar de parte de Dios, recíbelo. Aleluya, siento el picoteo. Eso habló por teléfono impresionantemente que yo me quedé. Yo abrí los ojos y vi a mi esposa y mi esposa, ¿qué pasó? Tú no puedes ser pastor por el pasado que tú tuviste. No puedes, tú no tienes requisito para ser pastor. Y me dice, Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? ¿Escuchaste? ¿Cómo, si no puede gobernar su propia casa, cómo puede gobernar la iglesia de Dios? Continúa. No un neófito, no sea que envaneciéndose... Neófito es que gente que no sabe de la palabra. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ajá. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo Buen del diablo. Testimonio de los de afuera. Y él me dice, tú no tienes buen testimonio frente de mí. Tu pasado no te da para el requisito que tú tienes para ser pastor. Ay, Dios. Así que te exhorto que te quites ese título que te autoproclamaste y te sientes en una iglesia a escuchar, a ver si Dios te salva. Y digo, ok. Y yo me pregunto, primero, yo no quería este llamado. Porque Dios no... Cualquiera puede ser pastor, pastora, puede agarrar un billete bien sabroso, el que no lo tiene trabaja por fe.
como estamos trabajando nosotros. Pero los que tienen el billete pues, agarran y arriendan un local y pues se meten y empiezan a pastorear y empieza a llenarse porque está bien cómodo, tiene aire acondicionado, tiene buenas pantallas, tiene buenos líderes, primos, segundos, hermanos de los pastores y los ponen ahí encargados a los hijos y qué bonito se ven, yo quiero entrar ahí, yo quiero ser bonito así como ellos. Pero muchos de esos pastores no tienen llamados. Porque bonito es que tú te montes, pero duro es cuando Dios te llama, pastora. Sí, y él me dijo algo cierto, yo no tenía requisitos. Y más que mi esposa no se me sujetaba, imagínate, mi esposa era una mujer en la que ella llevaba los pantalones, ella era el macho de la casa, por decirlo así. ¿Ah? Me pica una oreja. Le picaba una oreja, siempre le pica una oreja. Porque ella era el macho de la casa y me decía a mí, ¿sabes qué? Me pica una oreja. Okay. Y me decía, ok. Y se reía. Ella era el macho de la casa. ¿Y cómo yo podía llevar un ministerio si mi esposa no se sujetaba? Pero yo no podía ser un machista y sujetarla con mi actitud machista. Pastor en la iglesia y verdugo en la casa. Yo no podía, no tenía el requisito. Tenía que sujetarla con el amor de Dios. Pero no lo tenía. Y no tenía el testimonio de ese hombre. De ese hombre que me llamó. Y de mi familia. O la gente que me conocía en el pasado. Muchos decían, se ve que ha cambiado, pero yo no creo mucho. Y yo tampoco creía mucho en mí, pastora. Y yo empiezo a orar algo impresionante, pastora. Como oró David. David sabía que él metía la pata una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y pecaba, y Dios lo seguía amando, y Dios lo seguía amando, Dios lo seguía amando. Pero David hizo algo impresionante en Salmo. En Salmo David hizo algo que me cambió la vida, como yo también lo hice. Yo también hice ese algo, pastora. Salmo 51, 10. Mira con lo que hizo David, lo que hizo este pastor. Porque no tenía requisito. Pero él lo decía con sentido de juicio y de condenación. Porque yo tenía un llamado y él no. Pero él era más correcto. Sí, y lo es. Y lo era y lo es. Era un hombre más correcto que yo. Saúl era un hombre más correcto que David. Pero Dios lo quitó. Porque lo hizo a su manera. Y hay muchos pastores que se molestan cuando Dios llama a un vil y menospreciado y los avergüenza a ellos como sabios y entendidos. Porque ese hombre que me llamó sabe idiomas, habla inglés, habla español, y yo hablo español machucado. A pastora, licenciada. Pero yo decía, Señor, porque me llamaste a mí, que yo no tengo requisitos y él sí lo tiene. Y yo no quería este llamado, yo le huía a este llamado, pero ya cuando llegó un momento que, bueno, ya tú me llamaste, y me llamas aquí, me llamas allá, en todos lados mandas profetas y me hablan y me hacen llamado. Pastora, no nos quedemos dormidos, espérate aquí un momentico y después te quieres, te duermes. Pero en este momento, antes que te moleste y me golpeen, yo quiero decirte algo de parte de Dios. David sabía que no tenía requisito para ser un rey de ese país. No lo tenía, pastora. ¿Sí lo tenía? No lo tenía, ¿verdad que no? Pero David dijo algo que me bendijo la vida, como lo hice yo un día. Señor, realmente no tengo el requisito. Mira lo que hizo David. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay hombres, pastora, en el mundo que dicen, yo no voy a la iglesia porque las cosas de Dios son serias. Yo no quiero ser hipócrita. Y nunca van. Tú estás en la iglesia porque eres un hipócrita. Yo prefiero seguir siendo un hipócrita entonces, pero muero con Cristo y siguiendo caminando a Cristo porque sé que soy tremendo hipócrita o soy tremendo loco, por decirlo así. Y con Él puedo ser mejor persona. Pero imagínate tú diciendo, yo no soy un hipócrita, yo no voy a la iglesia, me quedo hipócrita, me quedo falso, porque todos somos hipócritas, todos somos falsos y todos somos pecadores. Entonces me quedo con el pecado, me quedo con la hipocresía, me quedo con la maldad, me quedo con la imperfección y me voy para el infierno con todo eso, pastora, con todo un sufrimiento de mi vida. Como un hombre se nos acercó una vez y nos dijo, porque tú, Dios es un Dios bueno
y nos ve pasando un desierto en la tierra, sufriendo, y después nos va a mandar para el infierno después. Es una decisión tuya. Tú puedes sufrir toda la vida en la tierra, pero arrepentirte y Dios te salva. Cambiar tu vida sirviéndolo. Así es. Pero tú decides si sufrir en la tierra y también sufrir en el infierno. A pastora, dé la bienvenida, pastora. Bienvenida Sonia Velandria, bienvenida Eliana GH. Bienvenidas. Y todo ese combo que están conectando y que están viéndonos por redes sociales, que nos ven, que se conectan, bienvenidos. Así es. Si no es casualidad que tú hayas entrado, si tú estás pasando un proceso y llega un momento que tú quieres ser diferente, eso, como decía yo, esos pastores, hay hombres que dicen, yo no quiero ser hipócrita, y se quedan en el pecado, afuera de Dios, y no son salvos. Pero hay hombres que conocen a Dios, y bueno, ya estoy aquí, ya tú me hiciste el llamado. Entonces, hay hombres, no todos, pero hay hombres que dicen, Señor, quiero tener un corazón limpio, quiero servirte y quiero ser un pastor de verdad. Pero no tengo el requisito. Quiero ser un pastor real, no de juguete, no un pastor con una mega iglesia, pero sin un corazón lleno de amor y de misericordia. No quiero ser así. Crea en mí, dice David, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Entonces David le dijo eso a Dios. Yo le dije eso a Dios. Y tú le dices eso a Dios. Hay mucha gente que le da miedo decirle eso a Dios porque sabe que para llegar a ese nivel, todo hombre o mujer llamada o llamado tiene que pasar por fuego. Tiene que pasar por fuego, ay santo. Y esto es para valientes, por eso es que la Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, no todos, porque nosotros llegamos como un gatico aporreado, pero cuando buscamos de ese papá bueno, salimos como leones. Entonces yo no tenía el requisito, yo digo, Señor, tienes razón, no tengo el requisito, pero ya tú me llamaste. Y si tú me llamaste, tú no me vas a usar con este requisito que yo tengo. Entonces crea en mí un hombre diferente, un corazón diferente, un corazón limpio, un hombre diferente. Quiero ser un hombre correcto en tu camino y tener esos requisitos correctos para que cuando la gente me vea, no diga, oh, qué bonito es, pero porque lo estoy fingiendo. Porque fácil es montarse en un altar y fingir lo que tú no eres, como hablábamos del verdadero gozo el domingo, pastora. Cualquiera viene con un verdadero gozo, pero Pedro le dijo a ese hombre, le dijo, yo veo en ti amargura de corazón. Y la gente lo veía como un hombre grande usado por Dios. Así es. Entonces tú le pides ese corazón a Dios y empiezas a entrar en un desierto como el pueblo de Israel le pidió a Dios que los libertara de la esclavitud del faraón y Dios los libertó y se empezaron a quejar. Entonces tú te pides a Dios que te cambie, que sea un hombre correcto, justo y correcto. Y Dios te quita todas las finanzas. Te deja en la calle, empiezas a ser procesado. Para que trabajes por fe y sea limpio tu corazón. Dices, no, yo no quiero entonces de eso. Yo corto con eso. Yo corto con eso, dame todas las bendiciones. Hay gente que con las bendiciones de Dios se aparta o hace un Dios con esa bendición que Dios le dio, como hizo el pueblo de Israel. No estaba procesado y venía de una doctrina de idolatría. Mira, a veces Dios es tan bueno, pastora, con nosotros sin darnos cuenta. Mira, dice la Biblia que cuando la serpiente estaba picando al pueblo de Israel, le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce hecha. No, pastora, no nos quedemos dormidos. Hijo, levanta una serpiente para que todo aquel que la vea sea sano. O sea, la gente le iba a tener fe a esa serpiente que no hacía nada. Pero Dios dijo, ellos son mi pueblo, pero vienen de una cultura idólatra, como el cementerio de pastores. Tú puedes ser cristiano y no católico, pero te puedes volver un idólatra. Y ellos eran el pueblo de Dios y eran idólatras.
El pastor, ¿cómo va a decir si era el pueblo de Dios? Iban a ser idólatras. Sí, mira, tenían bienes, salieron con oro, con plata. Y en el momento que el líder se fue, que era el que veían, cuando tú no ves un pastor, un líder, te vas al mundo. Y como no lo vieron, dijeron, vamos a hacer un Dios. Si era el pueblo de Dios, ¿por qué hicieron un becerro de oro para adorarlo? Este es el Dios que nos sacó de Israel. Porque ya tenía una cultura idólatra. Y era un pueblo. ¿Por qué tú crees que Dios te lleva a un desierto? Porque Él necesita pulirte. Él necesita pulir tu corazón, aunque te duela. Que tú entiendas que Dios no es la bendición que te dio. Ajá. O el llamado que te dio. Te llamó como pastor, como pastora, como adoradora, adoradora. Eso no es Dios. Porque cualquiera puede serlo. Claro, y la palabra dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es una obra que tú vas a hacer a Dios, pero no es Dios. Es lo que tienes que entender, porque no es por obra que somos salvos. Entonces es una obra. Dios te llamó a servirle en adorar. Estás haciendo una obra para Dios. Adorarle es una obra para Dios. Y en medio de esa obra, obviamente, te vas a sentir lleno, te vas a sentir pleno, vas a saber que le estás sirviendo al único y majestuoso. ¡Wow! ¡Qué bien me está yendo! Y Él me llamó, Él me va a tener en victoria. En el mundo tendría fricciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay gente que Dios los llama y se empiezan a quejar como el pueblo de Israel, o se apartan. Dice, tú me llamaste y porque estoy pasando esta escasez, porque se le olvidó. Se ponen a pelear con Dios como el pueblo de Israel. No, pero yo soy su hijo, no, pero ¿por qué? No, si Él me llamó, Él tiene que... Yo estoy dando mi diezmo, yo estoy dando esto, yo estoy dando... Y empiezan a hacerle una Pero Él lista. necesita crear en ti un corazón limpio y recto. Entonces, si tú se lo pediste, como el pueblo de Israel le dijo, sácanos de esta esclavitud, y Él lo sacó, pero los tenía que pasar por un desierto y se empezaron a quejar y no pudieron coronar. Así eres tú. Tú le pides a Dios, bueno, yo quiero servirte de verdad. No quiero ser un pastor de juguete. Y cuando vienen los procesos, Dios te dice, bueno, te voy a dar lo que me pediste. Tú me dijiste que querías servirme en espíritu y verdad, pero no religiosamente como dicen los predicadores que predican. En espíritu y verdad, porque la Biblia lo dice, pero no lo vive. ¿Tú quieres vivirlo? Sí, papá. Sí, Dios, quiero vivirlo. Quiero adorarte en verdad. Quiero servirte, quiero ser un pastor que tenga un corazón limpio y recto, por favor. Bueno, ahora agárrate. Móntate en este carro que te voy a llevar como una montaña rusa. Así que ponte el cinturón que esto va para... Esto es duro. Esto no es para cualquiera. ¿Estás seguro? Como me lo dijo un día a mí. ¿Estás seguro? Porque esto es una montaña rusa. Vas a conseguir en el camino críticos, hermanos en Cristo que te van a devorar, te van a juzgar, te van a condenar. ¿Cómo vas a responder tú? Como el corazón que Dios está creando. Una persona que te escriba en las redes sociales que tú te sientas mal, como yo en estos días me sentía mal, pastora, enfermo y tenía un trapito húmedo porque tenía una fiebre, pero habíamos una palabra de unidad, ¿no? La pastora iba a dar una palabra de unidad y yo le digo, bueno, pastora, déla a usted, pero yo me siento al lado suyo porque imagínate, una palabra de unidad y el pastor no está. Y yo me senté con mi fiebre. Oh, el pastor le da fiebre, sí. Somos humanos, no somos Robocop ni robots. Okay. Entonces, yo no quería que me vieran en las redes sociales con el trapito húmedo y me ponía para acá. Y me ponía mi trapito, me lo quitaba y volvía a aparecer, y me lo volvía a poner, y volvía a aparecer. Y llegó un crítico y dijo, yo parece que no creo en Dios, en las cosas que ustedes hacen, porque este hombre en vez de estar pendiente de lo que hace, se está comiendo. Yo comiendo. Vas a conseguir críticos. Y yo me descontrolé un poco, ¿no? Y yo me ponía a ver un hombre de Dios, un predicador en las redes sociales, que es un hombre de bendición, Botón Tejera, ¿no? Ese hombre lo critica, ese hombre agarra de esas críticas una recocha. Imagínate, llegó a un nivel donde pudo hasta recochar con las críticas. Pero ¿cómo tú y yo estamos respondiendo? Si aún no estamos procesados o pasados por el fuego del desierto. Y tú le pediste a Dios, bueno, te lo voy a conceder, te voy a hacer un hombre correcto, una mujer correcta, con un corazón limpio, lleno y fiel a mí.
¿Por qué tú crees que Dios dijo de David, no conoció un hombre con un corazón conforme al mío? Porque lo pasó por el fuego. Para poder David ser un hombre diferente, tuvo que pasar por el fuego porque era un hombre pecador, siendo cristiano. Así es. Así es. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Mira lo que dice, crea en mí un corazón limpio. Y Dios te dice, bueno, te voy a complacer. Y David se le volteó el mundo, tuvo que meterse en la cueva de Adulán, la familia se le volteó, hasta el hijo quería matarlo. El suegro quería matarlo, la mujer lo deja. Se le volteó un poco de gente. Imagínate en ese momento que te den la espalda a la gente en tu iglesia, que Dios te haga un llamado y la iglesia se vacíe porque tú estás pasando un proceso. Y se van a otra iglesia porque ven un pastor bendecido, prosperado en victoria con Cristo Jesús. Yo quiero lo que tiene ese pastor. Ese pastor sí tiene gente en su iglesia. Ese pastor sí tiene negocios, carros, casa. Ese hombre sí está bendecido. Yo quiero que de eso. Pero ¿qué pasó ese pastor antes de llegar ahí? Tú crees lo que tienes ahorita, lo que estás viendo ahorita. Pero para llegar a ese nivel, ¿qué tuvo que haber pasado ese hombre, pastora? Procesos. Desiertos. Tiene moral para decirte qué es lo que tiene y cómo lo permanece con él. ¿Nos quedamos dormidos o seguimos? Lo dejamos hasta aquí. Cuando nos despertemos la semana pasada, que viene, lo seguimos. Ustedes me dicen. Ustedes solamente me dicen y yo lo suspendo para que nos quedemos dormidos. Dormamos y ya nos relajamos. Respondan, pastora, respondan. Seguimos. ¿Seguimos o nos quedamos dormidos? Salmos 5:15. Dice, Salmo 5:15. 105, me voy más atrásito. 105. 15, mira cómo dice. Tú vienes y le dices a Dios que te cambie y te haga un corazón limpio como lo hizo David, como lo hice yo. Seguimos, dice la Eliana, bueno. Hay una chica ya que se llama Eliana y dice que sigamos, no nos quedamos dormidos. Entonces dormamos después que terminemos el devocional. Entonces, tú le pides a Dios que te cambie. Y te pasa lo que le pasó al pastor Yohoki y a la pastora Yerilyn. Pierden todo. Y salen los críticos. Salen los desleales y te dan la espalda. Mira lo que dice, Salmo 105:15. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. 115:5. 105:15. Yo oí 115:5. Listo. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Exacto, mira, tú ves a un pastor o una pastora bendecida, prosperada en victoria con Cristo Jesús, aleluya. Yo quiero ser de su iglesia. Yo quiero lo que tiene él. Vamos a pegárnoslos porque así yo lo llegué a hacer. Uno es tan tonto. Yo quiero lo que tiene él. Pero para obtener eso, esa unción que tiene ese hombre o esa mujer, requiere de cierto proceso, forjamiento, ser forjado en el fuego, pastora. Así es. Entonces, tú ves que ese hombre de Dios oró un día, o esa mujer, se unieron los dos a orar. Señor, queremos servirte, pero en espíritu y verdad, queremos ser usados en verdad. Y vino el proceso. Llegan los traquiladores. Eso es de Dios, es juicio de Dios. Eso es porque está haciendo algo malo.
Eso es porque está pecando alguna área, porque perdió la mujer, porque está perdiendo los hijos, porque la mujer no lo quiere en la casa, porque algo malo hizo. ¡Aleluya! Y todo el mundo empieza a juzgarte y condenarte. Y no te está dando cuenta que Dios te está llevando a ese dolor para sanar tu corazón, para que cuando te devuelva tu mujer, te devuelva tus hijos, tu familia, tu casa, tu ministerio, tus bendiciones, tu negocio, ya tú no seas el mismo que eras antes, ni que eras en la iglesia, porque tú puedes estar en una iglesia y puedes ser un religioso, o no puedes estar salvo. Hay mucha gente en la iglesia que no quiere estar en la iglesia. Dios necesita formar un corazón limpio en ti. Cuando ese hombre me llama, yo dije, tiene razón. Él me llamó para juzgarme, pero yo dije, tiene razón, yo necesito cambiar. Él quería que yo me sentara. Pero en medio de no sentarme, empecé a llamar un cambio en mi vida. Porque imagínate tú, yo, pastor, machista y mujeriego, borracho, estafador, mentiroso. ¿Hay qué? Y así hay pastores. Y aún no lo han visto. Y todo lo que el hombre siembra, eso recoge. No toquéis, dijo mis ungidos. Pero entonces empiezas tú a pasar un proceso y tú mismo te criticas, tú mismo te juzgas también. Mira, Señor, tiene razón fulano. Yo ya no sirvo para esto, yo me voy al mundo, tiene razón. O te llama otro y te dice, viste, eso es juicio de Dios, tú deberías irte de la iglesia. Vete al mundo a destruirte, porque eso es lo que tú eres, un mundano. Por eso que está pasando, eso es juicio de Dios y te vas al mundo. O te quedas sentado en una iglesia como un fracasado. Porque alguien te dijo. No, pero ¿qué pasa si tú entiendes que ese proceso es porque Dios escuchó tu oración y está cambiando tu corazón? Que es necesario que te duela para ayudarte a conocerlo y entenderlo y saber que tú nada mereces. Wow, sí, mira que en estos días estaba hablando con una persona que le he tomado mucho cariño. Entonces el pastor decía algo de, no, es que hay que levantarse en oración y clamor para que eso se vaya. Y ella dice, pero es que cuando empiezas a orar la cosa se pone peor. Es que Dios está escuchando esa oración. Está escuchándola. Y mira que mira, después de la tormenta hay grande bonanza, ¿no? Entonces para tú tener, vamos a algo muy sencillo que hacemos nosotras las mujeres. Cuando tienes una casa desordenada, que necesitas ordenarlo, eso requiere de un proceso. Eso requiere de que... Eso no va a ser como la mujer bellajeño que movía la nariz y se arreglaba la casa. No, eso requiere de un proceso. Te toca a ti levantarte, subirte las mangas, hasta ensuciarte, después bañarte, y sudar. empezar a recoger, a mover. Y eso requiere de cansancio físico, te estresas, llegas a un momento en que él dice, me separo, yo no quiero ser más sirvienta de mi esposo y de mis hijos. Llega un momento en que cuando ya todo está limpio, tú sientes como que, wow, se siente la casa distinta, se siente diferente. Pero antes de tú sentir esa casa limpia y diferente, tuviste que haber pasado por ese gran proceso de limpieza, y eso depende del nivel de suciedad que esté la casa. Por ese gran proceso de limpieza que llevó esfuerzo, llevó trabajo, tuviste que trapear, tuviste que pasar pañitos por todos lados, limpiar aquí, limpiar allá, sacudir allá. Mira, imagínate. Y si vamos al proceso, pastora, del embarazo de la mujer, que la mujer sabe más de eso. Y ese es otro. A veces, mira que ese es poderosísimo, porque dice que uno no lo sabe. Hay una palabra que dice, la mujer no se acuerda de los dolores de parto cuando tiene a sus hijos en brazos. Entonces, cuando nosotras estamos pasando por ese proceso, desde el primer momento que ese bebé está en nuestro vientre. Oh, que venga acá, no estoy embarazada, pero empieza. Pero empezamos a pasar un proceso duro. El proceso del sueño, el proceso de los vómitos, de los malestares, después el proceso de la pesada barriga, después cuando vienen los dolores de parto, para poder ver, y dice la palabra de Dios que los hijos son una bendición, pero nosotras pasamos un proceso duro mediante
mientras traemos esa bendición al mundo. Entonces así pasa con nosotros cuando queremos ser bendecidos, cuando queremos ser procesados o cuando le estamos pidiendo a Dios que haga algo en nuestras vidas. Él va a hacernos pasar por un proceso de limpieza, por un proceso de dolores de parto, porque Él necesita que cuando te traiga esa bendición o cuando te coloque en el lugar donde Él te quiere colocar, tu corazón ya no sea el mismo. ¿Por qué? Es como cuando tú vas a la universidad, pastor, usted que fue a la universidad, se quemó las pestañas, sufrió, procesió de madrugada, tuvo que estudiar y tuvo su título. Pero tú te vas a ganar título sin estudiar. No, yo no voy a la universidad porque yo no sé nada. ¿Y cómo tú vas a ir a la universidad si tú no sabes nada? Tienes que aprender. Bueno, yo no voy a la iglesia porque yo no conozco de Dios. ¿Cómo tú vas a conocer de Dios si no vas a la iglesia? Exactamente. No te congregas. Tienes que empezar. Por ejemplo, Dios quiere hacer ese proceso, o está haciendo ese proceso contigo. Como hay personas que no trabajan en el campo y es un proceso ir a la ciudad para congregarse. Y se congregan con nosotros en el Ministerio Maranata por Fe. Cuando estamos en vivo, en los martes y domingos se conectan, o con los devocionales se conectan. Es un proceso, pero se conectan. Y se le va el internet, le vuelve, pero es un proceso, pero se conecta porque quieren tener una victoria. Exactamente, es el querer. Y a veces te vas a decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice de malo? Oh, Dios, ¿por qué tú eres así conmigo? Mira, ayer en la clase de el discipulado para pastoras, escuchaba decir, es necesario. Uy, se me fue, Señor, el Espíritu Santo toma el control. Es necesario que tú pases por todo esto para que puedas obtener lo que Dios te quiere dar. Y muchas veces nosotros terminamos como ese pueblo de Egipto quejándonos porque el proceso que estamos viviendo no es el que nosotros queremos. Mira, a mí Dios me dijo a mí a principio del año, este es el año de la buena voluntad de Dios. Es el año de la buena voluntad de Dios. Y entonces yo recibo esa palabra, nosotros recibimos esa palabra con gozo, con wow, este es el año. Porque decíamos, ya, mira, yo creo que a mi esposo le pasó lo mismo que a mí. Claro. Ya teníamos un diseño en la mente. Ya teníamos algo estructurado de lo que iba a pasar del año bueno. Estructurado de la buena voluntad de Dios. Este es el año, este año pasa esto, este año pasa lo otro. Y resulta que en el año de la buena voluntad de Dios, el Señor nos quita muchas cosas. Nos quitó muchas cosas que dolieron. Pero ¿sabes qué? Nos acercó casi nos quita hasta el matrimonio del dolor que estábamos pasando. Exactamente, pero ¿qué hizo Él? Nos acercó más a su presencia. Nos empezó a decir qué hacer y cómo hacer. Y empezó a darnos paso a paso lo que tenemos que hacer para poder llegar a aquella. Pero hay otras personas que se quejan y se apartan. No, Dios me dio la espalda. Exactamente. Si Dios te está cumpliendo lo que tú le pediste, tú querías ser alguien que verdaderamente amara a Dios. Tiene que dolerte. Si no te duele, no es genuino. No es genuino. Mira, un día... Mira que Jesús, pastora, antes que diga lo que del día, Jesús en el Getsemaní dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios le mandó un ángel para que lo fortaleciera. A Jesús. Imagínate si Jesús necesitó fortaleza. Imagínate nosotros. Porque eso lo habla en Lucas 22:43. Le mandó un ángel para que lo fortaleciera. Gloria a Dios. Mira, un día estaba pasando proceso. Sí, estaba pasando por una mala racha en mi vida. Una situación brutal. Y yo decía, Señor... le dije, Padre, yo no quiero seguir en este vaivén. ¿Por qué vaivén? Porque, mira, era como que, no sé si es que Dios me sacaba de ese hoyo y venía yo y me metía. Dios me sacaba de ese hoyo y venía yo y me metía, ¿no? Y entonces ya me cansé, Señor, yo no quiero seguir en este vaivén, papá. Haz algo conmigo, cámbiame, sácame de aquí. Ay, yo creo, Dios escuchó la oración, pero eso fue ipso facto. Cuando viene... en ese tiempo él hace eso y terminó mi relación, me apartó para acá, me llevó para allá, pasa esto, pasa... Pero ya va, yo solo quería salir de ese... Bueno, hija, estoy haciendo lo que tú me pediste, porque tengo algo mejor para ti. ¿A tu manera o a la de él? No es a tu manera, Yerilyn. Porque uno quisiera que Dios nos sacara de un sitio donde tú
no quieres estar pero suavecito, bonito. Eso, todo Pero si lindo te y saca hermoso. así, con lindo y amor, todo color de rosa, cuando llegues al nivel que él te va a llevar, tu corazón va a seguir igual. Y no vas a poder, no vas a ¿cómo es que se dice? No vas a cuidar lo que Dios te está entregando nuevamente, porque tienes un corazón, el mismo corazón del Te pasado. va a dar igual, no vas a Te va amar a ni dar a las igual. almas. No vas a valorar No vas a valorar lo que Dios, lo que Dios te te dio. No lo vas a Es valorar. como un ejemplo, pastora. Cuando yo me he dado cuenta de esto en mi país, hubo un tiempo donde tú comprabas tu casa, tu apartamento con un préstamo en el banco. Y empezabas a pagarlo. Empezabas a pagarlo y era un proceso y te dolía el bolsillo. ¿Sí me estás entendiendo? Y hasta el sol de hoy tú ves esas casas que tú compraste con tu sudor. Están bien bonitas, arregladitas. Y ahí después el gobierno quiso dañar al ser humano y empezó a regalarles casas. Y tú ves esas casas regaladas, horribles, echadas a perder, deterioradas. No la valoraron. Lo regalado no se valora. Lo que no se sufre, lo que no se trabaja, no lo valora. Exactamente. ¿Por qué tú crees que hay gente que valora tanto su matrimonio? Ay, qué lindo se ven ustedes, Pastor Jojoski, Pastora Yerilín. Ustedes parecen más bien hermanos, primos. ¿Por qué tú crees que yo amo tanto a esta mujer? Porque no ha sido fácil. ¿Por qué tú crees que esta mujer me ama tanto? Porque no ha sido fácil este hombre. Hemos tenido que luchar, trabajar duro este matrimonio y lo valoramos. Así es. Porque sabemos de dónde nos sacó Porque Dios. sabemos de dónde nos sacó de dónde Dios. te saca Dios cuando te hace pasar por ese proceso. Es ahí donde debemos entender. Mira, hay una parte de la palabra que dice: no te olvides de tu pasado, para testimonio de muchos, ¿no? No te olvides de tu pasado para que recuerdes de dónde Dios te sacó y a dónde te llevó. Hay momentos que en medio de la meditación empiezas a recordar lo que tú eras en el pasado, todo el proceso que has vivido, a donde Dios te ha llevado. Yo sé que vas a terminar con Y la todavía no has misma llegado al situación. nivel donde Dios te llamó, pero vas avanzando, mira. Y entonces Dios te llama, te escoge y te llama. Pero te empieza a pasar por un proceso. Y salen los críticos. Ah, ese juicio de Dios, algo malo hizo. Cuidado, hermano, con hablar así de algún hombre de Dios que esté pasando desierto. Mira cómo dice: no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis más a mis profetas. No te metas con los ungidos. No de te Dios. metas con esos hombres que están pasando procesos, porque tú no sabes a qué nivel lo estoy llevando. Job pasó tantos procesos y los amigos vinieron a criticarlo y Dios se molestó. Fue con los que tenían bendiciones y no estaban pasando procesos. Exactamente, porque a veces nos metemos con el plan de Dios. Porque no se estaban metemos metiendo con la con obra Job. Dios dijo: no se metieron con Job, se metieron conmigo, porque ese es un plan que yo tengo con él. O sea que tú me estás diciendo que el plan mío es un juicio mío. ¿Qué te pasa a ti, loco o loca? Ay, y no solo pasó con Job, pasó con Moisés. Y a mí me da tristeza. Mira, yo he aprendido en este caminar, queridos hermanos, a que cuando hay alguien que se levanta en contra de estos dos siervos imperfectos, a comenzar a interceder por ese alguien. Porque de verdad que he visto cosas de las que me impresiono y digo: wow, Señor, pero Padre, ten misericordia, porque hay personas que han levantado, emitido juicio contra estos dos seres imperfectos, contra este ser imperfecto, y después veo las consecuencias o lo que le pasa, y yo no sé si ellos se darán cuenta, ¿no? Pero yo digo: wow, Señor, lo que es meterse con un hijo tuyo. He visto en otras ocasiones otras personas metiéndose con hijos de Dios, y como se ha levantado, como le han pasado cosas que yo digo: no. A veces quiero decir, es casualidad, pero en el camino de Dios no hay casualidades. Hay diosidencia. No, y también conozco gente que se molesta cuando ven que está un llamado de Dios, escogido de Dios, está pasando un proceso y se contentan, dice: ese es juicio de Dios. Y cuando Dios los levanta a otro nivel, se molestan y se enfurecen. Empiezan a criticar: eso no es de Dios, eso no es de Dios. Ya no tienen que decir que es juicio. Ahora están diciendo que es un engaño. Así es. Porque no pueden digerir que Dios pueda bendecir a un vil y menospreciado. A pastora. Así es. Pero tú estás pasando dolor y proceso. Mira, Jesús, que era Jesús, pastora. Dios le mandó un ángel para que lo consolara a su hijo. Pastora, pero tú te imaginas que venga él mismo a consolarte.
o que manda a su precioso Espíritu Santo a consolarte. Y sí Mira lo cómo hace. dice, pastora. Juan 14, Vamos 16 a al leer. 18. ¿Cómo Vamos- dice? vamos a Pastor, leer. imagínate tú que ese mismo precioso Espíritu Santo, que es el consolador, te venga a consolar en tu proceso, para que tú sigas aguantando la pela hasta llegar al nivel donde Dios te prometió que ibas a llegar. Y sí lo hace. Es poder entender que tú no estás solo en tu proceso. No te quejes porque no estás solo. Vas a pasarlo, todo pasa. Todo pasa. Cuando cae una fuerte lluvia, ya tienes que escapar en cualquier momento y tú te pones a esperar, tengo que irme para la casa. Y mira la hora que es, mi esposa me va a pegar, me va a jalar por las orejas porque llegué tarde. Está lloviendo, papá, algún momento va a escapar, pero se va a poner brava, cálmate. No importa que te pegue, pero está lloviendo. Disfruta la lluvia. Disfruta la lluvia, relájate. Bueno. Te pone las esposas como, ay, pobrecita mujeres, Dios mío. Juan 14, 16 al 18. Leemos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré, dice Jesús, al Padre para que le dé otro consolador, porque Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Imagínate que no tuviera el Espíritu Santo con nosotros en medio de los procesos. Imagínate tú nada más. ¿Tú sabes por qué? Mira lo que dice abajo. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Mira, pero el mundo no vosotros lo puede le recibir ni lo conocéis. conoce. Mira, a los testigos contra Jehová, tú le preguntas del Espíritu Santo. No, eso no es real, es una fuerza, es un humo, es una fuerza. ¿Ah? Santo. Y hay gente que no conoce de Dios y le parece locura lo que tú estás pasando, tanto proceso, y ese hombre se está riendo, está tranquilo. ¿Está tranquilo ese hombre? Le parece locura las cosas espirituales, no Así. entiende. No lo entiende. A mí me pareció una locura que había una tormenta tan fuerte en una barca que habían 12 discípulos y Jesús estaba durmiendo. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? Ya va. Pero ¿cómo va a estar durmiendo en medio? Y los discípulos asustados en medio de su miedo decían, Jesús, despiértate, no te da vergüenza que perecemos, compórtate, párate de ahí, sin vergüenza. Casito le dicen eso porque le reclamaron. Y Jesús se paró. Shh, cállate, tormenta. Se agarran de molanza. Ay, ¿quién es este? Hombres de poca fe. Muchos nos quejamos y nos asustamos en los procesos. Pedro, cuando caminó en el agua, pastora, lleno del Espíritu Santo, caminó en el agua como Jesús. Pero empezó a ver los problemas, los desiertos. Cuando tú y yo empezamos a ver los procesos, se nos olvida quién nos consuela. Cuando Él te consuela, está el proceso, está el problema, está el desierto, está la circunstancia, pero te sientes tranquilo o tranquila, porque hay un consolador consolando tu vida y la gente no entiende. Así es. Así es. Pero ese lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Escucha, No. ese consolador va a estar con nosotros Y en nosotros. y en nosotros, el 18, ¿no? No, desde el 18 dice, no los dejaré solos, no los dejaré No huérfanos. los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Escucha, el Espíritu Santo te va a revelar todas las cosas y te va a revelar que tienes un Padre consolador bueno que está contigo. A pesar de que A pesar de que está llorando, esto duele, papá, y Él te dice, hijo, ven acá, hija. Yo te amo, yo soy tu papá, tranquila. Yo sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy haciendo aquí dentro de ti. Yo no quiero que por fuera te vistas de evangélica, que te ponga la Biblia bajo el brazo. Yo quiero que dentro de ti tú sientas lo bello y hermoso que yo soy contigo. Lo mucho que yo te amo, que lo sientas dentro de ti, hija. Que sientas que aunque te duela, yo estoy contigo, yo te voy a proteger, vas a salir victorioso de esto. Wow. Nosotros hemos salido victoriosos de algunas cosas que imposible salir, pastora. Así es. Y nosotros decimos, nos vemos la cara y decimos, Fue Dios. fue Dios. Gloria a Dios, queridos hermanos. Pero están los críticos, pastora. Esos son los que... Siempre va a haber un crítico. Yo no sé si tú ves esa gente que sale en las redes sociales y pone sus estados, su WhatsApp. Los críticos y tal, y el
está bien, hay críticos, pero también hay el herido, el frustrado. Alguien te está criticando y tú te molestas. Y por en las redes sociales la sale punta también. Pastora. El dolido. El Es dolido. ahí donde tú te das cuenta que ese corazón necesita ser procesado más, ¿cierto? Cierto. Porque a veces, mira, esa persona, así como Dios usa personas, el diablo también usa Y los va a personas usar y para los va ver a seguir usando. qué tanto tú estás lleno de Dios en tu proceso. ¿Qué tanto vas a poder soportar y qué tanta gloria le vas a dar a Dios? Porque resulta y acontece que en medio de ese proceso, mira, yo me río ahorita, pero antes digo que yo, en el nombre de Jesús, ya yo he superado bastante esa área. Resulta y acontece que yo, cuando llegué a esta ciudad, empecé a trabajar con mi esposo, era la encargada en esa barbería donde él estaba trabajando, y habían unos barberos que eran muy chocones. Y entonces yo escuchaba cómo ellos se metían con mi esposo, y en lugar que dejar que mi esposo solo se defendiera, yo era la que me ponía como, yo soy como una amiga mía que era, yo le digo, tú pareces un fosforito, cualquier chispa te enciende. Yo me encendía, ¿y por qué es que dice eso? Y le montaba aquella cara con el ceño fruncido y la ceja levantada, y así bien serio, y mi esposo, Jerry, ¿qué tiene? Y molesta, Jerry, yo, nada, ¿qué tiene? Nada. Cuando llegaba, mi amor, ¿por qué estaban diciendo esto y esto y esto? Y tú necesitas conocer más a Dios. Pero ¿por qué hay que decirle sus cosas? No, Jerry, no. Y es que ese señor sacaba la Biblia y empezaba, ven acá, ¿qué dice Dios aquí? ¿Qué dice yo? ¡Ay! Y todo Y es requiere duro un porque proceso. es duro, pastora, porque dolía de una manera u otra y mi esposa decía, pero él parece que no le importara. Parece que no sintiera Y nada. sí me dolía las críticas, sí me dolían los procesos, las cosas, pero yo sabía y entendía esto que dice Juan Ajá. 14:26, dice, más el Consolador, el Espíritu, ¿a Santo. quién? El Espíritu Santo, ¿a quién? Padre enviará en mi nombre. Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, Y mi la paz paz os os doy, no la doy como la da el mundo, la da, no se turbe vuestro corazón, Ni tengan miedo. Entonces cuando venían esos críticos, yo no sé, hasta sentía dentro de mí algo que me tranquilizaba. Y después a los días, a los meses, llegaban ellos mismos, mano, yo aprendí de ti. Mano, yo aprendí de ti, discúlpame, de verdad que yo te he lanzado, yo he dicho cosas feas de ti. Yo me quedaba aterrado, yo decía, pues verdad que yo los escuché, mi esposa quería ahorcarlos así, ¡ah! Y a veces me agarraba por el pecho, ¿y por qué no dices nada? ¡Reacciona! Y yo, mi amor, cálmate, que cálmate, nada. ¿Sabes qué me puso a hacer Dios un día? No una paz fingida, tú puedes fingir que tú tienes una paz impresionante en un altar, en una iglesia, en tu matrimonio, en tu casa, en tu relación. Es una paz fingida, pero cuando Dios te la da en medio de los procesos del sufrimiento, tú estás tranquilo. Es otro nivel. Es otro nivel. Un día Dios me dijo, ahora, por ponerte como te pusiste, Jerry Lee, vaya y límpiale los puestos a los que hablaron mal de tu esposo. Y yo, ¿qué? Vaya y limpia. Y yo limpiándole, y yo, no. Si lo hago, yo empecé a limpiarlo y a interceder. No, Señor, perdona. Limpia mi corazón, Señor, sáname, a pedir por mí, porque ¿qué más iba a hacer? Él era el que hace todas esas cosas, ¿no? Claro. Sí, ese eres tú, yo sé que ese eres tú, gracias por conectarte, pero a veces a ese fósforo tenemos que echarle agua para que no se prenda de la nada, te lo digo por experiencia propia, porque en medio de los procesos, ahí es donde uno va a decidir si en realidad Dios está haciendo algo en nuestro corazón. Porque si seguimos actuando como actuábamos en el pasado, es que el proceso no está haciendo nada en nuestras vidas. Mira, hay una palabra en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios te dice que te va a hacer una mujer de bendición, que te va a dar un matrimonio de bendición, una relación, te va a traer un hombre de bendición, una mujer de bendición, un hogar, unos hijos de bendición. Y tú ves que tus hijos no cambian. Ay, Dios mío. Y tú ves tu esposo borracho, drogadito,
¿Y qué pasó? Tú dijiste otra cosa. Yo lo voy a dejar. Me va a buscar otro. Y el otro tampoco. Y el otro tampoco. Y el otro tampoco. Y te deja y deja y cuadra y cuadra y cuadra y cuadra. Y no consigue a nadie. Y dice, me voy a quedar sola o me voy a quedar solo. Porque no le creíste a Dios. La fe es lo que se espera. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque Tomás me estaba metiendo duda a los discípulos diciéndole, si yo no veo a Jesús, no toco sus llagas, yo no voy a creer. Cuando llegó, Jesús eres tú. Bienaventurados los que no ven y creen. Yo recuerdo una consejería una mujer que llegaba a la oficina, golpeaba pata y puño por su marido. Pastora, llegaba con unos lentes negros y yo le decía, hermana, quítese las gafas, que no está haciendo solo aquí adentro. No, pastor, es que me da pena. ¿Pena por qué? Y cuando se quitó las gafas, los ojos morados. Yo la veo y le digo, no, hermana, ¿qué le pasó a mi esposo? Llegó borracho y drogado y me pegó. Abandona a mis hijos, se gasta todo, no le da nada a mis hijos. Yo vengo todo yo espiritualón yo. Todo sabiondo, porque soy el consejero. Dios te enseña. Y me enseñó a través de ella. Y yo le digo, hermana, ¿por qué no lo deja? Déjelo. Porque él no puede ser así. Seguro sacó hasta versículo bíblico. A paz nos ha llamado el Señor. A paz nos ha llamado el Señor. Aleluya. Recibe la paz, hermana. Y me vuelvo todo espiritualón. Y la hermana no, hermano, no puedo. Yo, bueno, volvió a la otra consejería. Volvió golpeada. Hermana, yo no puedo entender por qué no lo deja. ¿Cuál es el masoquismo? ¿Por qué no lo deja? Porque yo estoy llorando, estoy creyendo y Dios me dijo que mi esposo iba a ser un pastor. Mi esposo iba a aconsejar a los hombres que eran machistas y maltratadores. Iba a ser un consejero matrimonial. Mi esposo, Dios me dijo eso de mi esposo. Y yo mire, y no lo dejo porque lo amo. Y se fue y no lo dejó. Y hoy son amigos míos. Y son pastores consejeros. Y la gente dice, yo quisiera ese matrimonio que tienen ellos, pastora. Pero no vieron las rodillas y el sufrimiento de esa mujer. El proceso que pasó, cómo lloró, cómo gimió. Y se consiguió un pastor ungido para aconsejarla que dejara a su marido. Pero ella le creyó fue a Dios. Exactamente. No me creyó a mí que era un loquito. Y es lo más poderoso que puede haber. A veces nosotros creemos, Dios nos da una palabra. No es a nuestra manera. Y vemos a un hombre, a un varón de Dios ungido. Ustedes han visto frutos de ese pastor, de ese líder. Y dicen, bueno, y ese líder le aconseja desde su propia opinión. De lo que vivió. Entonces van a querer, bueno, pero a mí no me parece. Pero ha tenido fruto a esto. Pero a veces resulta, como dice el pastor, un líder se puede parar con el pie izquierdo y empezar a darte opiniones en su propia prudencia y alejadas totalmente de Dios. Mira como Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y antier le había dicho, antes de eso, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Pedro, ahora te llamarás Pedro la roca. Eso, entonces la gran revelación después estaba poseído por Satanás. Y es en medio del proceso donde tenemos que darnos cuenta cuándo está hablando Dios y cuándo no. Pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Si ni siquiera puedo entender lo que me está pasando, ¿cómo voy a entender que es Dios el que me está hablando? Y yo te lo digo así porque me ha pasado eso ha pasado en mi vida. Yo digo, Señor, qué sé yo, un día me fui de espiritualona y le dije al pastor, ¿y cómo sabes tú que Dios es que te está hablando? Porque estaba atribulada y confrontada y no quería escuchar lo que Dios me estaba diciendo. Porque muchas veces Dios te va a hablar y va a ir en contra de los deseos. Como dice el pastor, del 100% el 99.5%. Dios te habla y va en contra de lo que tú quieres. Hay gente que me ha pedido un consejo y yo le doy un consejo bíblico. Y me dice, yo voy a buscar una segunda opinión. Aquel pastor tiene más gente que Bluetooth has been disconnected. hundiéndose más de lo que
Ay, volvimos, estábamos sin señal. Entonces, buscan otra segunda opinión y se estrellan. Y vuelven llorando donde mí. Pastor, me estrellé, porque este me dijo que hiciera esto y no me salió bien. Bueno, agarra lo que Dios te dice, pero es que no me parece, pastor. Es más, chicos, yo voy a buscar otra opinión de alguien profesional. Bueno, vaya, vuelve y se estrellan. Y sufren una y otra vez, pero no entienden que Dios lo está pasando un proceso para limpiar el corazón de su propia opinión. Ah, pastora. Ah, pastora. Ah, pastora. Ah, pastora. Ah, pastor. Mira, hay gente, pastora, que ven los héroes de la fe de Hebreos 11, pero no ven su proceso. ¡Wow! Yo he escuchado gente predicando. Dios te bendiga, mi hermano Hugo, grandemente. Estamos para servirle grandemente. Aquí estamos dos imperfectos para servir a gente imperfecta. Si tú eres perfecto, no eres de Tecombo, pero como yo te conozco y sé que eres un hombre imperfecto, sé que eres de Tecombo y aprende como nosotros aprendemos de nuestro amado Dios. Mira, hay gente que predica. Yo he escuchado a los predicadores, grandes predicadores, predicando de los grandes héroes de la fe. Oh, esos héroes, tenemos que ser como ellos, que lograron prodigios y señales, hicieron grandes cosas y no fueron tocados por espada, ni le hicieron daño, nadie les hizo daño y salieron victoriosos de todas sus batallas. ¡Aleluya! Yo quiero leerlo, a ver, los héroes de la fe. Hebreos 11, pastora, 31 al 34. Leímos Hebreos 11, 31 al 34, dice lo siguiente. Dice, por la fe la ramera. Mira, la ramera. Vamos a empezar por ahí. Por la fe, la ramera. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Mira. Habiendo recibido a los espías. Mira lo que... Ya va, pastora, para que entremos en contexto, porque yo sé que cuando le metemos tercera, cuarta, quinta, sexta, ¡pam! Nos estrellamos. Hablé como un oriental de mi país. Primero era de empanecazón. Entonces, la ramera. Escuchad lo que dice. Por la fe, la ramera. ¿Tú crees que ella fue victoriosa y ya? ¿O porque por ramera no la criticaron? No, pastora, usted no me está entendiendo. Por ramera la criticaron, por ramera la señalaron, por ramera la juzgaron. ¿Ah, pastora? ¿Ah, pastora? ¿Ah, pastora? Ah, Ramira, era Ramira, pastora, pero la nombraron en los grandes héroes de la fe. En la misma señal de los grandes héroes de la fe. La metieron en esa misma línea. ¿Ah? Pero un sabio entendido no entiende esto, pero no entiende que ella fue ramera y que tuvo que, en medio de su convicción de la palabra que Dios le dio, que iba a salir victoriosa, iba a salir en los grandes héroes de la fe. Dios no le había dicho, te van a criticar, te van a juzgar, te van a condenar, pero ella fue consolada. Ella, en medio de sus críticas y cómo la gente le dio la espalda, porque tú ves el proceso de esta mujer antes de llegar a Hebreos 11, 31 y meterla en la misma línea de los héroes de la fe. Ella tuvo los procesos antes en el Nuevo Viejo Testamento. Todo lo que pasó, pastora. Todas sus críticas, los desprecios, todo el desprecio que le hicieron con todas sus fuerzas. Y llegar aquí, victoriosa. Todos quieren la victoria de ella, pero nadie quiere el proceso que pasó ella. Y para llegar genuinamente a este nivel de héroe de la fe, tienes que pasar ese desierto. Pero vas a tener seguramente a tu papá consolándote, tu papá Dios. Así es. ¿Cómo dice, pastora? Dice también, ¿y qué más digo? Pues el tiempo me faltaría. No faltaría el tiempo para seguir predicándole de los héroes de la fe. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Sansón, un vagabundo que Dios le dijo,
No puedes estar cuadrando mujeres ajenas, ni cuadrando mujeres de otro lado, ni tan emborrachándote. ¿Y qué hizo Sansón? Cuadró mujeres de otro lado y se emborrachó. Desobediente, y lo nombraron en héroe de la fe. Así como Samuel y de los profetas. David, los profetas, todos esos imperfectos, papá. Cuando Dios se le llega al profeta y le dice al profeta que fue a ungir al próximo rey de Israel, y ve a los hijos de ese hombre en la casa. Oh, aquí está el requisito que buscaba. Este sí es el próximo rey. Y Dios lo exhortó y le dijo: no mire lo que está delante, porque yo miro el corazón y yo desecho los requisitos. David, el imperfecto y el desechado, fue el que escogió Dios. Y hay hombres en las iglesias, pastores, que ven un hermano, menos su matrimonio está destruido, ese hermano está separado. Ese hermano lo dejó la mujer por esto y por esto, su pasado, lo que sea. Así que no tiene requisito para ser líder de mi iglesia. Y tiene un corazón más que cualquier líder que tú has montado, pastor. Tú montaste un líder con gran requisito, pero no tiene corazón para amar a las almas, como dice Jesús. Al que más se perdona, más ama. Porque tú crees que estos imperfectos, hombres y mujeres en esta generación de cristal, se está levantando nueva. Porque Dios los perdonó con sus defectos y están amando a las almas porque saben lo que Dios hizo por él o por ella. Así es. Así es, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo es posible, pastora, que todo eso le haya acontecido a ellos? Oh, yo he escuchado esta prédica de muchos, hasta yo la he predicado así grandote, así pecho frungido, así. Oh, esto, hay que vivir esto. Pero ¿tú viste lo que vivieron ellos antes de llegar ahí? Es un proceso que tuvo que haberle dolido hasta los tuétanos para poder llegar a ese nivel. Mira que a mí me bendice mucho Job, que era un hombre justo y correcto. No nombrado ni catalogado por el mismo Job, un hombre justo y correcto hablado por el mismísimo Dios. ¿Lo has considerado a mi siervo Job, un varón justo y correcto, temeroso de Dios? Pero si tú ves un hermano en Cristo, dice: cuidado, no te metas con los profetas ni los ungidos que yo llamé. Tú vienes y lo criticas y lo ves pasando un proceso. Job era justo y correcto y estaba pasando un proceso. Dime qué hizo Job de malo ahí. No, este hombre hasta se paraba de cada mañana a dar ofrenda por sus hijos, porque capaz habían pecado contra mi papá Dios, contra Dios. Entonces él ofrecía sacrificio por Dios. Y ese hombre justo y correcto que no hacía nada, Dios lo tenía en un pedestal porque le tenía una barrera alrededor de él y de los suyos y de su casa, para que el enemigo no los tocase. Así tenía Dios desconsentido a Job, pero Job, un hombre que predicaba, que hablaba la palabra de Dios, daba consejos de Dios en su congregación, llegó a decir, después del proceso o del desierto donde Dios lo permitió que el enemigo lo llevara, llegó a decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, que este hombre justo y correcto no conocía a Dios. No lo conocía, pero cuando pasó por ese proceso de pérdida, ¿sabes lo que duele? La pérdida de un hijo o la pérdida de un ser querido. Él pasó por todo ese proceso y después de todo eso, que llegó hasta maldecir el día en que nació, dijo: Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque ahora conozco tu fidelidad, ahora conozco tu amor, ahora conozco lo que tú eres y lo grande y poderoso que tú eres. Mira, ese proceso por el que Dios te está pasando, dale gloria, hónralo. Y no es fácil. No es. Dime, si yo me pongo en tus zapatos, porque yo lo he vivido, por eso tenemos que vivir algo para poder decirlo con base moral. ¿Con qué moral y con qué fuerza tú vas a darle gloria a Dios cuando estás pasando procesos? No nos caigamos a coba, porque yo he visto gente religiosa diciendo: yo lo digo, yo sí, con orgullo. Mira, en el mundo tendré aflicciones. Y te sacan hasta versículos, pero cuando llega el proceso hasta se apartan. Santo, yo digo una cosa, yo digo que ese día Dios me dio la fortaleza que no tenía
porque en medio, y tanto así que mi familia se quedó como la que da fortaleza. Mis primos, mi familia se quedó diciendo, Yerilyn es la que da fortaleza en medio del proceso. Estamos pasando por la triste pérdida de un familiar. Me dolía, pero yo no sé de dónde salía la fortaleza que cuando veía a alguien derribado, llorando, iba y le daba un abrazo y le daba una palabra que los ayudaba a fortalecerse. Tanto fue así que había una prima, ese episodio no se me puede borrar de mi mente, había una prima que esa prima que perdimos era su hija porque ella la crió y estaba tan adolorida en la puerta del cementerio llorando que no puedo con este dolor, no puedo con este dolor. Y tanto era el dolor que dice, Dios me ha dejado sola. Así sintió el dolor tan fuerte que digo, Dios, ¿por qué me haces esto? Me has dejado sola. Y en ese momento sentí, yo sé que fue el Espíritu Santo que le habló, porque después de eso ya no volvió a ser la misma. Y sentí decirle que él no era culpable de lo que estaba pasando, que Dios estaba ahí con ella, llorando, abrazándola y gimiendo con ella, porque él le dolía su dolor. Esta niña, en medio del dolor, como que vuelve en sí y se queda callada y empieza a llorar, pero Satanás estaba al lado y me decía, por más que le hables de Dios, ella no te va a escuchar. Pero yo sé que ella estaba escuchando en ese momento. Y tanto fue así que después de eso, ella recibió a Cristo en su corazón y empezó a congregarse y a buscar más del Señor. En medio del dolor, ella conoció a Dios. En medio del dolor, del proceso, del desierto, ella conoció a Dios. Y yo digo una cosa, mucha familia, muchas iglesias se levantaron a orar por este familiar mío. Y Dios no le dio la vida, Dios se la llevó. Pero yo, después de haber pasado todo ese proceso, después de ese dolor, de preguntarle a Dios por qué pasó, qué va a pasar con los inconversos que se levantaron a creer también, Señor. Mira, esos inconversos que se levantaron a creer por la vida de esa niña, hoy en día recibieron a Cristo y están sirviéndole a Dios. A veces un desierto porque tú no estás entendiendo lo que estás pasando, Él lo está usando es para transformar tu corazón y que lo conozca. Te llevé al desierto para que me conociera, para volverte a enamorar, para traerte a mis pies, y eso es lo que Él hace en medio del desierto. Tú te sientes confundido, tú te sientes que no puedes más, tú sientes que Él te ha abandonado, pero Él está ahí abrazándote y dándote la fortaleza que tú no tienes para seguir adelante. Mi madre me dice, hija, si no fuera por Dios, yo no sé qué sería de mí en este momento, porque fueron 40 y tantos años que yo duré con ese Señor y ahorita lo extraño, me duele su pérdida, pero Dios es el que me ha dado fortaleza, porque Él está ahí en medio de tu desierto para darte la fuerza necesaria que tú necesitas para seguir adelante y no escuchar los dardos del enemigo, porque Él te va a lanzar dardos en medio del proceso en que tú estás pasando. Él te va a decir, esa mujer no te merece, o Él te va a decir, ese hombre no te merece, Él te va a decir, esos hijos no van a cambiar, Él te va a decir, por tu culpa te está pasando lo que estás pasando. Y no, Dios está transformando tu corazón para hacer de ti algo mejor y usarte con poder y gloria para lo que Él te ha llamado a hacer. Pero Él te está consolando lo más, todo lo que Él puede, y gloria a Dios que Él puede todo. Él lo puede todo. Nosotros somos una cosita mínima delante de Él, y Él está ahí en medio de este proceso que tú estás pasando. Él está ahí para consolarte, porque Dios es bueno. Demasiado bueno, pastora, porque cuando uno está pasando por un proceso, salen críticos, sale gente desleal que te da la espalda, te abandona en medio de tu proceso, te dan la espalda, y el único que no te abandona es Dios. Te da la fortaleza, te consuela en medio de tu dolor y no te deja solo. Y cuando te saca victorioso, ahí se aparecen nuevamente y te dicen, yo sí quiero lo que usted tiene, pastorcito, yo quiero ser como usted. Pero no estuvieron contigo en el proceso. Solo te criticaron, te juzgaron, te dieron la espalda. Pero ¿cómo vas a actuar tú cuando ellos vuelvan? ¿Qué haría Jesús en ese momento? A mí un día me hicieron esa pregunta. En medio de una rabia que yo había agarrado por esos críticos, un hermano en Cristo me dice, ¿qué haría Jesús?
en tus zapatos. Wow, eso cambió mi vida. Porque en medio de tu proceso Dios te está enseñando a amar, aunque nadie se lo merece, porque es la gracia. La gracia, así como te amó a ti sin merecerlo, puede amar a otros sin merecerlo, pastora. Y eso es lo que pasó con Job, pastora. Job, en medio de su proceso, de su desierto, mira, la paciencia de Job, pastora. Mira, Dios perdió todos sus bienes, su riqueza, hasta sus propios hijos. Pero no perdió, Dios no le quitó la mujer amargada, porque no le mató la mujer. No permitió Dios que muriera la mujer y que quedaran los hijos. Dios necesitaba hacer cosas nuevas en Job. Aunque era justo y correcto, necesitaba que Job conociera a Dios. Para llegar a un nivel de Santiago 5:11, pastora. Job, en medio de ese dolor, mira, sufriendo. ¿Tú crees que una pérdida de un hijo es verlo en la Biblia y decir, oh, perdió los hijos, oh, y después Dios lo multiplicó, oh, qué bendición la dejó? No, ponte en los zapatos que perder sus hijos. Está enfermo siendo un hombre correcto, que la gente, tus propios amigos vengan a criticarte, a juzgarte y te dan en la espalda. Pero te deja la mujer que te pasa por un lado y dijo, cuando se cure es que yo voy a estar con él, porque él todavía tiene sarna, yo no voy a volver con él. Pero no se la quitó. Con esa misma le siguió dando otros hijos, le dio nuevos hijos. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Bienaventurados los que sufren, dice la palabra, no dice bienaventurados los victoriosos. No. Bienaventurados los que sufren, porque tendrán consolación. Pero sobre todo esto que viene más abajo de Job, mira. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Escucha, ¿has oído de la paciencia de Job y has visto el fin de Job? Porque tú viste el comienzo de Job. Era un hombre bendecido, con una familia hermosa, unos hijos desobedientes, borrachos, vagabundos, y una esposa problemática. Y él era un hombre justo, correcto, porque se metió en ese paquete él. A pastora. Santo. Y Job seguía con esa familia. ¿Por qué no se agarró su maleta y se fue? Yo soy santo, aleluya. No, oraba por sus hijos. Y Dios permitió que se murieran los hijos. Pero no permitió que se muriera la mujer. Y la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, aleluya, rabacanda, rabacuco. Okay. Le dejó la mujer amargada. Yo me imagino el proceso de Job de perder el dolor a sus hijos. Estamos entendiendo y claro que la mujer también le estaba doliendo, pero me imagino viéndolo los sarnosos, viste, por tu culpa tus hijos murieron, por tu culpa perdiste todo, por esto. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero me imagino, porque si no se la quitó y era amargada, ¿cómo lo trataría? En medio de la sarna que estaba viviendo en la calle como un indigente se rascaba, pero estaba todavía la mujer, porque después cuando Dios le da de nuevo todo, lo bendice de nuevo, tiene los hijos con la misma mujer. O sea que ella estaba dando vuelta por ahí y lo veía sarnoso. ¿Tú crees que eso no le dolía, que tu mujer pase y tú estés pasando un proceso duro y tu mujer pase y solo te mire de lejos? No esté contigo en las malas, solo en las buenas. Pero cuando dice, no has oído de la paciencia de Job, tú estás en el nivel de paciencia que llegó ese hombre por conocer a Dios, y el fin que tuvo de bendecido y prosperado en victoria. Las bendiciones no se le iban como agua en las manos. ¿Por qué? Porque ya había sido procesado. Porque ya había sido procesado. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. La pastora y este humilde servidor hemos pasado por pérdidas, sufrimientos, y aún la gente nos sigue viendo y diciendo cómo estos siguen firmes. Yo no sé si me estás entendiendo, pastora licenciada en arquitectura y lectura y todas esas cosas. Nadie vio el proceso de Job. Todos lo predican, pero nadie se pone en esos zapatos. Muy pocos se ponen en esos zapatos. Lucas, pastora.
Solo llegan los amigos de Job, llegaron, dice que los amigos de Job dicen, vamos a ir a consolar a Job. Y cuando llegaron, lo criticaron, lo juzgaron, lo condenaron. Y Dios se molestó con esos críticos. Y Job estaba pasando procesos y ellos eran más santos y puros, inmaculados, pero estaban criticando al plan de Dios. Y cuando un hermano en Cristo, un pastor, un líder, pasa por un proceso, tú te metes en las redes sociales. Te lo dije, ese era un hijo del diablo. Ese está pasando proceso por esto. Cuidado, no toques a un ungido de Dios. Porque Moisés estaba pecando. Había tomado una mujer que no tenía que tomar. Y los hermanos lo criticaron y cayó. No aparece ni esto. Y el otro está apagado, no lo prendiste, ni lo enchuflaste, ni nada. Yo pensé que lo había enchufado. No debería conectarse ahí. Ya agarró, ¿ves? Ajá. Sí, ya volvimos. Ya volvimos. ¿Dónde estábamos, pastor? Dígame usted, pastora, ¿dónde estábamos? ¿En dónde estábamos? Estábamos hablando de Job. Para nosotros parece un tiempo que nos fuimos, pero yo sé que... Estamos teniendo fallas, no sé si vamos a continuar o lo dejamos hasta aquí, lo continuamos la semana que viene. Ustedes escríbanos, díganos si se están conectando, si la señal están recibiendo o no están recibiendo, y lo podemos suspender y podemos terminar, porque esta palabra está poderosa y necesita ser terminada. Podemos suspenderla y dejarla para la otra semana. Para el viernes. O para el viernes. Cuando venía la parte de la administración empezó a fallar el internet. Y ahí no nos escriben, no se sabe si están conectados aún o no. Se están escuchando. Ahí dice que hay 450 personas conectadas, pero no sabemos si están o no están. Pastor. ¿Por qué eres así? Sube, continuará. Sí, vamos a tener que suspenderlo. Y continuamos el día viernes. No se pierdan la otra parte de este devocional. El día